parsimonia musical. Dios, esa parte me encanta. ¿Qué le pasó? No, esto ya es demasiado. Se la pasa gritando en toda la canción. Está a un paso de hacer deathcore. Hoy vamos a escuchar y analizar musicalmente por primera vez en el canal a la cantante japonesa Ado, si es que le estoy pronunciando correctamente bien, que me la han recomendado en varias ocasiones, pero me llamó poderosamente la atención este último comentario que fue hecho en el video de Bandmate feat. The Warning, así que vamos a escuchar su performance en vivo de la canción Aishite, 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 que dice de la siguiente manera. Muy interesante. Me gusta esta perspectiva muy japonesa que tienen de la música, los músicos japoneses, valga la redundancia, donde introducen elementos que uno dice, esto es más para películas, es más para anime, y sin embargo lo utilizan en música popular de formas muy interesantes. Fíjate que apareció esta pequeña cajita musical de alguna forma, puede ser una kalimba también, y la voz de Ado, que calculo que es ella, que empieza a cantar. A ver. Ok, fíjate la parsimonia musical que hay de fondo, la orquestación que es tremenda, parece claramente como una gran orquesta, aparece también ahí algún silo, y hace el salto del héroe, do sol, y se queda en este sol clavada un largo rato. Todo esto es introducción, y ella parece que está metida dentro de una jaula. Algo había visto sobre eso, como que no se le conoce la cara, no se muestra en escena, y aparece dentro de una jaula. Es rarísimo esto. Pero me gusta, lo performático me llama mucho la atención. Ok, parece que va a reventar todo. Arrancamos con este salto y después... Rarísimo, parece que estamos en do mayor. Mentira, en algo raro. ¿Por qué nunca pueden componer en do mayor? Algo más tranquilo, más comprensible, que me hacen trabajar tanto para sacar todo esto. La verdad que me gusta muchísimo todo esto que estamos escuchando y es apenas la introducción, así que avancemos un poquito más. Dios, qué bellas dinámicas. Clava en el sol. Aparece ese si natural, ¿no? La sensible, y luego do, re, mi, do, re, mi. Podríamos pensar que estamos en do menor, porque se utiliza el sol y el si natural, es el sol mayor, que es el acorde dominante de do menor. Así que vamos a ver, porque fíjate cómo empieza a crear toda una atmósfera sonora que la enerva con el grito final, y luego... tienen como una performance muy teatral en todos los sentidos, ¿no? Y ahí vuelve a bajar, sube primero y vuelve a bajar. Fa menor. Algo así. No sé si lo estoy sacando bien porque es muy complejo, pero fíjate que ya tiene una sonoridad muy artcore, un estilo muy utilizado en el anime o en la música popular japonesa en general. Es muy de estos tiempos y debo admitir que me gusta muchísimo. Es muy complejo. Si hay algo que me atrae de las bandas japonesas en general, sobre todo las que hemos analizado en el canal como Bandmate, Nemophila, Soko Ninaru, bueno, ahora Ado, es que no reniegan de la complejidad y pueden construir algo tremendamente bello e interesante con eso, porque musicalmente hay un montón de data en 1 minuto de música recién. Dios, qué bella que es la música. Gracias, Japón, gracias. Y fíjate estos altibajos que tiene emocionales, ¿no? Toda esta dinámica del piano al forte, de mucha música a algo más íntimo, hace que todo sea que no podamos dejar de prestarle atención a lo que está haciendo, y suena tremendamente poderoso. Y fíjate que siempre esta música pareciera que tiene una gran influencia del jazz, no solo por la complejidad de los acordes, sino por la cualidad de las progresiones armónicas que utilizan. Y la voz ahí en el medio, súper divina, muy bien manejada, con mucha dinámica, hace que todo sea un gran show musical.
Fíjate cómo va cambiando. Ahora pasamos a una parte más circense de alguna forma, que podríamos pensar que es una suerte de puente hacia un estribillo, porque tuvimos la introducción, tuvimos estas dos estrofas donde empieza muy tenue, luego pasa a una parte más hardcore, en la segunda estrofa vuelve a algo más tenue y vuelve a elevarse a lo hardcore, y esto ya funciona encima en tres. Qué bello que es todo, qué bien que hacen las cosas estas personas, estos grandes músicos. Y tengo entendido que deberíamos pasar a un estribillo o a una parte más álgida, porque la onda de audio va acrecentándose, es todo lo que puedo predecir y espero poder pegarle a eso. Claramente llegamos al estribillo porque dice ay jite, ay jite. Hermoso todo, y fíjate que pegó un grito como muy rockero que me hizo saltar por poco de la silla y largar el mate que iba a tomar en ese momento, pero fíjate cómo va de a poco mostrándonos información y luego reafirmándola con lo que ocurre inmediatamente después, ¿no? Ese contraste tan poderoso que hace entre una sección y la otra hace que se nos grabe mucho más fuerte, y ahora claramente, como decíamos, estamos en el estribillo básicamente porque menciona el título de la canción y eso es un gran indicador usualmente de que estamos en el estribillo. Y la caja que está encerrándola es... si tenés claustrofobia es medio complicado hacerlo, pero bueno, parece que ella no lo tiene y lo maneja tremendamente bien, porque además sostener todo un show, un recital de esa forma, la verdad, chapó. Y fíjate toda la dinámica que tiene otra vez, cómo sube y cómo baja, cómo va y cómo viene. Ten en cuenta que por cuestiones de copyright debo fragmentar la escucha. Si te interesa que hagamos algún video de reacción de Ado sin estos cortes comerciales, recordá que podés convertirte en miembro del canal presionando en el botón de abajo que dice unirse para colaborar con la creación de contenido y además para que esa reacción análisis que sea solicitada por vos sea dedicada especialmente para vos. Así que continuemos avanzando porque nos queda un trecho de la canción y ya puedo decir que quiero seguir escuchando a Ado. Claramente es poseedora de una gran voz, porque fíjate toda esa rotura vocal que hace bien rockera, no sería posible si no tuviera una buena técnica que luego contrasta claramente, y positivamente lo digo, con la entonación tan delicada que tiene de las notas y con esa gran dinámica, ese gran rango dinámico justamente que tiene para poder hacer todas estas modulaciones vocales sin ningún tipo de inconvenientes. Y claramente esto podría ser el opening o el ending de un anime. Yo soy hijo de los 90, así que crecí viendo animes y doy fe de que esto puede ser así. De hecho, me hace acordar mucho a un anime que vi hace relativamente poco que se llama Dorohedoro, que claramente esto podría ser la introducción de Dorohedoro sin ningún tipo de inconvenientes. Así que continuemos. Y prestale atención también a los cambios de sonoridad del piano, que en esta parte es un poco más atacado. Esta sección es como una remake, un refresh o un replay de lo que habíamos escuchado en la introducción, ¿no? Fíjate que tiene una construcción formal muy interesante también. La introducción, las estrofas, el puente, los estribillos, porque fue como un estribillo doble, una sección instrumental en el medio, ahora revitaliza parte de la introducción, es decir, reutiliza material compositivo que ya nos había mostrado al principio y ahora probablemente, por cómo viene la onda de audio, vuelva a las estrofas porque viene una parte tenue y luego vuelve a agrandarse. Escuchemos. Muy bien, gracias por recomendarme esta música. Dios, esa parte me encanta. Y además el movimiento cromático que hace el bajo, ¿no? Recordemos que cromático se refiere a que pasa por las notas que están más cercanas. Puede usar todas y hacer la escala cromática como se la conoce, o bien le decimos movimiento cromático cuando pasamos por las notas que están inmediatamente cerca, ya sea hacia abajo o hacia arriba. Digo, eso es lo que lo hace también sonar por momentos tan circense. Pero acá le da una gracia épica.
Hermoso. Avancemos un poco más para ver si nos encontramos con nuevo material. ¿Qué le pasó? No, esto ya es demasiado. Creo que no puedo seguir con este análisis. Gracias por tu tiempo. Nos vemos la próxima. Lo que tiene de interesante esta música también es que es muy divertida no solo de escuchar, sino de interpretar. Yo me imagino como esos músicos tocando ahí, claramente no tan bien porque son maravillosos músicos y tocan genial, y es muy divertido interpretar esta música. Tiene una gracia tremenda para poder usarse constantemente y podríamos tocar esta canción en loop constantemente y la pasaríamos bomba porque es súper divertido y tiene mucha dinámica. También hay como mucho trabajo detrás para poder soportar todo el tiempo esta canción tocándola y sin equivocarte en ningún momento, porque con tanto cambio uno puede distraerse, pero veo que la templanza y la disciplina japonesa hace muy bien en estos casos. ¿Ves cómo es que sube, que baja y ahí pasó la parte de Aishite, pero mucho más mesurada, más medida? Por favor, si tenés cualquier otra recomendación al respecto sobre Ado, porque acabo de llegar a ella y me está encantando, dejala escrita debajo en los comentarios, como así también cualquier otra recomendación que tengas al respecto. En este caso de música japonesa, si es de tu agrado, que tenemos varios análisis al respecto, así que si no los viste todavía, te invito a verlos por acá arriba o debajo en la descripción para que sigamos apreciando esta maravillosa música. Gracias. Y fíjate cómo toda la música también acompaña ese degradé musical, esa nivelación hacia abajo de el poder que tenían y cómo el piano es un instrumento particularmente importante, por lo menos en esta canción, porque está durante toda la pieza, ¿bien? Y los tipos de acompañamiento son distintos. Eso colabora también con el dinamismo propio de la música, que hace que suene más fuerte, que suene menos fuerte, más rítmica o menos rítmica, por más que el pulso sea parejo todo el tiempo, pero es una cuestión de psicoacústica, como podríamos decirle, porque de acuerdo a lo que escuchamos, interpretamos esa sección de una manera o de otra, más o menos poderosa, por ejemplo. Dios, se la pasa gritando en toda la canción, es hermoso, fíjate la polenta que tiene, todo el poder que tiene y es una sola canción. Me imagino que si todo el recital es así debe ser una bestialidad. Ojalá algún día venga a la Argentina para que podamos irla a ver, o ojalá también algún día pueda viajar a Japón para escucharla donde sea que toque, porque la verdad que es un show tremendo y me sigue llamando la atención que esté en esa cárcel, en ese cubo encerrada y no se la vea, porque además es todo un trabajo eso. ¿Cómo haces para que haya luces por todos lados y a ella no se la pueda ver? Y además es algo muy interesante eso, porque hace que nos concentremos muchísimo más en lo que estamos escuchando y no en lo que estamos viendo. Independientemente, y guarda con esto, de que lo que estamos viendo es tremendamente llamativo, porque ¿cuántas veces viste a una cantante encerrada en una jaula, en un cubo, en medio del escenario y que no salga de ahí en todo el recital? Único. Y fíjate la calidad interpretativa que tiene, que va y que viene, que decora teatralmente todo lo que está haciendo. Tiene una gran performance escénica también, lo cual colabora con que su figura completamente oscura se luzca, también por contraste con toda la luz que hay de fondo y la maravillosa banda que la acompaña, que es tremendo. Son todos unos tremendos músicos, así que muchas gracias por la recomendación. Si todavía no lo hiciste, me gustaría que dejes escrito debajo en los comentarios cómo la conociste a Ado, si alguna vez la pudiste ver en vivo, cuál es tu canción favorita de ella y por supuesto en base a eso recomendar alguna para que hagamos un próximo video al respecto. Muchísimas gracias. Ok, ¿qué pasó ahí? Dijo, bueno, estamos terminando la canción, voy a pegar un grito tremendo y voy a descolocar a todo el mundo. Hermoso. Está a un paso de hacer deathcore, la verdad, porque le falta nada. No sé si trabaja guturales en alguna otra canción, pero ya con esto que estamos escuchando es una verdadera pasada, es una bestialidad. Estoy extasiado completamente. Dios. Estamos en el final de la canción. Fíjate ese portamento que lo hace sobre sol, que era una de las primeras notas que había cantado, y se queda clavada en el sol, ahí sosteniéndolo. La canción termina
como había empezado. Esto, que claramente es una coda, la coda es esa porción de música que está al final de una canción, que podría estar o no, a veces agrega información adicional y otras veces no, pero los músicos suelen utilizarlo para darle un cierre musical, valga la redundancia, a la canción o pieza, simplemente para terminar. Suele tener información que ya se ha mostrado o suele ser algo completamente distinto, justamente para quebrar lo que venía ocurriendo y cerrar la canción en ese momento sin hacer un fade out eterno, ¿no? Y finaliza así. Y a lo último se desmaya sobre la jaula haciendo una performance completamente ubicada respecto de lo que está pasando musicalmente. Me ha volado la cabeza escuchar a Ado por primera vez, así que muchas gracias por la recomendación. Y si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto nos vemos en estos otros videos que ya tengo preparados especialmente para vos. Chao.